¿Te incomoda cuando tu pareja u otra persona te halaga mucho o es muy cariñosa contigo, aun cuando tú eres una persona muy sensible? Esto es muy habitual en las personas que han desarrollado apego evitativo y sobre todo en las personas altamente sensibles, porque en las PAS este tipo de apego suele manifestarse con mucho más intensidad. Mi nombre es Pamela Jara Gómez, yo soy coach y terapeuta emocional, me especializo en alta sensibilidad y en heridas de infancia. Y en este vídeo te voy a explicar cómo lo has desarrollado probablemente y qué puedes hacer para comenzar a sanarlo. Antes de continuar, quisiera invitarte a que si te gusta el contenido le des like, lo compartas y te suscribas a mi canal. Igualmente te invito a que te unas como miembro del canal para que puedas aprovechar todas las ventajas que tienen los miembros, como son los talleres grupales exclusivos para miembros que hago cada mes. Y ahora sí, continuamos. Primero que todo voy a explicar qué es el apego evitativo. El apego evitativo es un patrón de comportamiento que hemos aprendido durante la infancia a partir de la relación que hemos establecido con mamá, con papá o con los cuidadores, las personas que estaban a cargo de nosotros. Si yo en mi infancia no he contado con el apoyo, con el cariño, con las atenciones de mamá, de papá o de mis cuidadores, eso a mí me va a ir forjando una sensación como de invisibilidad, de que no soy importante y de que yo tengo que aprender a arreglármela sola. Entonces, cuando yo voy creciendo, lo que voy aprendiendo, y esta es una de las características que tienen las personas con apego evitativo, es a ser completamente autosuficiente. Yo me las arreglo sola para todo. También voy a ser una persona tremendamente independiente, es decir, no voy a pedir ayuda a los demás porque lo que ya viví y aprendí en mi infancia es que cuando yo buscaba ayuda, cuando yo buscaba apoyo, protección, no estaban ahí para dármelo. Entonces, esto a su vez me va a generar que yo tenga serias dificultades para confiar en las demás personas. Si a todo esto le sumamos que soy una persona altamente sensible y que he sido una niña altamente sensible, es muy probable que yo haya aprendido a blindarme emocionalmente y a ponerme como una coraza para que nadie pueda traspasarla y me pueda herir más de lo que ya he sufrido durante toda mi infancia. Con lo cual, cuando yo llego a la edad adulta, cualquier tipo de relación más íntima, relaciones de pareja, me va a costar muchísimo. Porque primero, no voy a estar abierta o expuesta a que otra persona entre en mi entorno emocional. Y luego cuando me hablen de bonitas maneras, cuando me digan palabras cariñosas o me digan halagos o cosas así como tiernas, yo voy a mirar a la persona con una desconfianza tremenda e incluso voy a pensar que se está burlando de mí o que está como riéndose, pero que en realidad no es en serio. ¿Y por qué voy a tener ese tipo de reacción instintiva que aunque trate de cambiarla me va a costar mucho? Es porque como yo nunca escuché ese tipo de palabras en mi infancia, porque nunca me halagaron, nunca me mostraron cariño, nunca me dijeron cosas bonitas, más probablemente debieron haberme tratado de maneras mucho más duras, es un idioma o un lenguaje que yo no conozco. Como yo no lo conozco, como para mí no está normalizado, cada vez que alguien me haga una observación de valoración, de apreciación, de respeto, de admiración, yo automáticamente voy a tirarme hacia atrás, voy a desconfiar, incluso puede que le suelte alguna frase o alguna expresión como irónica, sarcástica o directamente de rechazo, ¿ya? De decirle, oye, no quiero que me hables así o no te estés burlando de mí. Claro, la otra persona, si por ejemplo yo estoy con un chico que estamos así como conociéndonos y a ver si puede salir de ahí algo, la otra persona al final, cuando me vea con estas reacciones una y otra vez, va a terminar probablemente apartándose. O si llego a establecer y a formar vínculos emocionales o de pareja, muy probablemente van a ser relaciones tóxicas donde con un alto porcentaje de probabilidad yo voy a atraer personas que me sigan tratando de la misma manera que me trataron en la infancia. Personas que me insulten, que me humillen o que pasen de mí, ¿ya? Pero como yo voy a haberme creado esta coraza dura, voy a sobrevivir y voy a aguantar la relación, ¿vale? Entonces,
Esto es lo que ocurre cuando nosotros hemos crecido y hemos desarrollado el apego evitativo. ¿Por qué es importante que yo sepa si lo que tengo es apego evitativo? Es porque entonces me va a permitir entender mucho mejor por qué yo reacciono de según qué maneras o tengo este tipo de comportamientos donde me cuesta tanto confiar en las demás personas, donde siempre estoy haciendo todo yo sola, donde busco el distanciarme de los demás, tanto en aspectos de trabajo como también en aspectos emocionales, que aunque viva en una casa, tenga una familia formada, siempre voy a tener como una brecha de distancia emocional con las demás personas, aunque tenga hijos, porque yo instintivamente voy a tener esta desconfianza y me va a costar mucho tener acercamientos o proximidad emocional, y ya no te digo íntima, o sea, en la intimidad me va a costar mucho más todavía. Cuando yo entiendo que lo que me pasa, que todas estas reacciones y todos estos vínculos y relaciones que yo he establecido, que nunca acaban de ser fluidas o sanas del todo, y que todo esto se debe a mi apego evitativo, entonces tengo la oportunidad de comenzar a trabajar en ello y a sanarlo. ¿Por qué? Porque el apego evitativo está directamente relacionado con las heridas de infancia. Si yo identifico y tengo claro que lo que a mí me ocurre es producto o consecuencia de mis heridas de infancia y del apego que he desarrollado, entonces puedo ir a buscar la ayuda específica en la línea de lo que necesito, en vez de andar como rebotando, dando palos de ciego, buscando un curso por aquí, tratando de subir mi autoestima por allá, o queriendo conocer más personas por otro lado, y que nada me resulta al final. Hago 10.000 cursos, me meto a talleres, me meto a grupos, y nada me termina de funcionar. ¿Por qué no me termina de funcionar? No porque las demás personas sean malas o porque siempre llego a los lugares inadecuados. No me terminan de funcionar porque yo todavía no he terminado de identificar exactamente cuál es el origen de mis conflictos y de mis dificultades para relacionarme, y de lo que me hace a mí reaccionar o comportarme de estas maneras de forma impulsiva y reactiva. Pero una vez que lo he entendido, ahora ya es diferente, porque ahora ya sé, ya entiendo qué es lo que me ocurre, y ya tengo claro que lo que necesito es buscar una ayuda o una guía o un acompañamiento específicamente en sanar mis heridas de infancia, para de esta manera sanar y dejar de tener este tipo de comportamientos y este tipo de patrones evitativos. Yo te voy a compartir 3 claves para comenzar este proceso de sanación. La primera clave es que identifiques cuáles son tus patrones de comportamiento, de pensamiento, cuáles son tus reacciones, cómo te sientes cada vez que alguien se acerca emocionalmente a ti. O sea, cómo tiendes a responder, a hablar, o incluso cómo reacciona tu cuerpo frente a eso. Cuando tú logras identificar exactamente cuáles son tus pensamientos, tus reacciones y tus comportamientos ante la proximidad emocional de alguien, entonces ya vas a tener como la primera pauta, la primera pista de qué es lo que te sucede. Si yo me doy cuenta que cada vez que alguien me dice algo bonito o quiere tener más contacto cariñoso, emocional conmigo, y me toma la mano, y cada vez que me toma la mano yo hago así un gesto brusco, entonces el observar esto, yo puedo conscientemente empezar a trabajar en decir, vale, la próxima vez que una persona que estemos en contexto así más cariñosito o amoroso me coja la mano, voy a respirar profundo y voy a dejar la mano ahí, ¿ya? Por dar un ejemplo. Entonces, para eso que es importante que comencemos por identificar nuestros patrones de pensamiento, de comportamiento y de reacciones. Segunda clave. Lo segundo es aceptarme y aceptar mi historia. ¿Qué quiero decir con esto, con aceptarme y aceptar mi historia? El que yo hoy día tenga este tipo de comportamiento, este tipo de patrones de conducta y formas de reaccionar y de mostrarme frente a las demás personas, no es que sea culpa mía, es la consecuencia de unas experiencias vividas en mi infancia. Eso es aceptar mi historia. O sea, yo tuve una infancia X con unas características
H, y eso es lo que me ha llevado a mí a tener este tipo de patrones de comportamiento y de conducta, pero que ahora que ya soy una persona adulta y que me he dado cuenta, que lo he identificado y que he tomado conciencia, tengo la posibilidad de cambiar. No vale la pena y no tiene sentido que yo me lamente ni que me culpabilice por todo lo que pasó antes, porque hasta que nosotros no tomamos conciencia de algo, hemos actuado de la única manera que hemos sabido, básicamente sobreviviendo. Pero ahora que lo sé, la cosa es diferente. Y aquí es donde viene entonces la clave número 3. Y la clave número 3 tiene que ver con comenzar primero que todo a tratarme con cariño, con compasión y con mucha amabilidad. Cuando digo esto es dejar de estarme machacando, de estarme juzgando, criticando, culpabilizando o tratándome de malas maneras, ¿ya? Porque esto es algo muy habitual y muy frecuente en las personas que han desarrollado el apego evitativo, que son muy duras consigo mismas, porque como son tan autoexigentes, son tan perfeccionistas, porque lo tienen que hacer todo ellas solas, no pueden buscar ayuda ni pueden pedir apoyo a nadie más, entonces suelen ser muy duras consigo mismas. Lo que yo te propongo es que a partir de aquí tú empieces a ser mucho más amable, mucho más compasiva y sobre todo el aceptarte que no tienes que saberlo todo, no tienes que hacerlo todo de manera perfecta y que también es válido buscar apoyo y buscar ayuda, que no te hace menos y que en ningún caso tampoco te hace más débil. Estas son las primeras 3 claves, los primeros 3 pasos para comenzar a hacer este camino de sanación de tus heridas de infancia. Si te ha gustado y te ha servido este video, te invito a que le des like, a que lo compartas y te propongo y te sugiero que busques la ayuda para comenzar a trabajar y a sanarte a ti mismo. Así que muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo video. Adiós.